hermanos, muy buenas noches. Un placer estar con ustedes en esta semana también para compartir el texto de las Escrituras. Recuerden que estamos estudiando el libro de Ezequiel y estamos mirando estas visiones de Ezequiel. Así que vamos a orar para dedicar este tiempo al Señor. Dios, en el nombre de Jesús, te rogamos que tu Espíritu Santo pueda guiar nuestras vidas en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, y que tu Espíritu Santo nos guíe en este momento. Oramos a ti en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces nuestro estudio en el capítulo 9 del libro de Ezequiel, y que vamos a colocarle un título, ¿no es cierto?, señalado para un juicio. Este juicio como consecuencia de lo que venía ocurriendo en el capítulo 8, que ya lo vimos, y vamos a mirar qué es lo que va a ocurrir con el pueblo de Israel producto de todo esto. Y vamos a ver cómo el pueblo de Israel ahora es llevado como consecuencia de las cosas que está viviendo y que está haciendo, y que por lo tanto tiene que hacerse responsable de aquello. Muy bien, entremos entonces y veamos los textos 1 y 2. Dice, en el capítulo 9 dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y separaron junto al altar de bronce. Los verdugos de la ciudad han llegado. ¿Ha escuchado usted el término aquel que dice que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague? Y dice este texto, estos hombres junto al altar de bronce, ¿no? Dice, los verdugos de la ciudad han llegado. Ezequiel, en estas visiones de Jerusalén, de las corrupciones que estaban ocurriendo en el templo, escucha esta voz de Dios y que convoca a estos varones que en algún sentido, podríamos decir, tenían a cargo esta ciudad. Los que estaban a cargo de la ciudad eran aquellos a quienes Dios puso para velar por la destrucción de la ciudad. No eran, yo creo que no eran agentes terrenales, sino más bien celestiales. Generalmente a los ángeles frecuentemente se les llama se les trata como hombres debido a su apariencia externa, ¿no? Así es que eran estos que estaban encargados de la ciudad, los que debían responder y actuar en razón de lo que Dios le había dicho. Cada uno, dice, trae en su mano su instrumento para destruir. Es decir, estos varones que menciona Ezequiel, que están en esta visión que él tiene, vienen armados con un instrumento para destrucción. Y es mejor entender esto para que podamos verlo bien. En formas que no entendemos completamente, estos seres angelicales tienen asignaciones, tareas, funciones relacionados con el cuidado. Esto es tan cierto, recuerden ustedes, por ejemplo, cuando Adán comete pecado y desobedece a Dios, dice que Dios colocó ángeles, ¿cierto?, para que resguardaran el lugar y él no volviera, ¿no? Eh, y esto está tanto en lo espiritual bien como también en lo espiritual pecaminoso, ¿no? Daniel, por ejemplo, nos dice que en los días de Daniel se asignó un espíritu demoníaco a Persia. Y dice el capítulo 12 de Daniel, texto 1, dice que Miguel tenía alguna responsabilidad con Israel. Incluso atribuye, en Isaías 14, se habla que
el mismísimo Satanás estaba relacionado con el rey de Babilonia. Cuando analizamos en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 5, también nos dice que los demonios querían quedarse en un lugar y no ser enviados a otro por Jesús. Entonces, está allí este hecho, ¿no? Y dice, estos verdugos angelicales que venían en dirección de la puerta superior, esta puerta que había sido destruida por Jotam en Primera de Reyes, llamada también la puerta superior de Benjamín. En otros textos también se le llama la puerta nueva. Y que está hacia el norte de la ciudad. Esta dirección que toman estos ángeles invasores es donde se había llevado a cabo esta idolatría, esta atrocidad, esta abominación, como la hemos llamado también. Y entre ellos, dice el texto, que había un varón que estaba vestido de lino. Además de estos 6 varones, había otro. Y que llevaba un tintero listo para escribir. En medio de estos varones, ¿no es cierto?, que estaban provistos de estas herramientas, había que estaba listo para escribir. El lino, en su tiempo, era la tela que se usaba para los sacerdotes, para la confección de la vestimenta de los sacerdotes. Por lo tanto, podríamos incluso llegar a pensar que este séptimo varón tenía relación y función sacerdotal. Y a su lado había este tintero, ¿no?, para escribir. Y esta palabra es muy, muy especial cuando se refiere a, a esta escritura, y lo menciona el texto, ¿no?, de un escribano, y que por lo tanto tiene estos elementos con los que va a dejar registrado aquello. Cuando entran, se paran, dice, junto al altar de bronce. Junto al altar de bronce. Por lo tanto, estos 7 hombres, o figuras de hombres, que parecen ángeles, están listos para actuar, para cumplir su tarea, para cumplir la función que Dios mismo le había dado. Y se paran cerca de quienes, estos sacerdotes que adoraban al sol, y que nadie más podía verlo excepto el mismo Ezequiel. Ahora, este acto de pararse frente a ellos tiene relación con estas personas para castigarlos en razón de sus crímenes, y cuyo castigo viene de la mano de Dios. Es un castigo divino, como nos plantea Ezequiel al principio: el alma que peca, esa muere. Luego, los textos 3 y 4 de este pasaje bíblico, capítulo 9 de Ezequiel, dice: la gloria del Dios de Israel
se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral de la casa. Y llamó el Señor al personaje vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano y le dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Pasa y ponles una señal en la frente. Dice, la gloria de Dios se elevó por encima del querubín. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios siempre está por encima de sus servidores. Y por esa misma razón, el Señor está demostrando que está listo para que ocurra este castigo, este juicio, y coloca entonces su gloria más arriba. Esta partida, esta separación de la gloria de Dios es realmente importante y Ezequiel lo va a tratar en otros textos también más adelante. Y tenemos que tener esa precaución y recordarlo del texto 8, del capítulo 8. La gloria de Jehová se había retirado. Ezequiel estaba familiarizado con estas imágenes de los querubines en el templo. Esta visión que él tiene le permite ver lo que tal vez en la vida real para los demás es imposible, salvo para el sumo sacerdote. Y me refiero al lugar santísimo. Él sabía perfectamente, estaba familiarizado con los querubines del templo. Pero esta visión que él tiene ahora le permite ir más allá de lo que él estaba acostumbrado a vivir. Luego entonces Dios le ordena al que tenía el tintero que coloque una señal a los que gimen. Eso es lo que dice el texto 6. Mire lo que dice el texto 6. ¿No? Dice, matar a viejos, a jóvenes y a muchachas y a niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual esté la señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Fíjese, esta señal, Dios siempre, amigos, Dios siempre va a proteger a los suyos ante cualquier castigo. ¿Recuerdan ustedes lo que había pasado en Egipto? Cuando se sacrificó un animal y con ese animal se marcó el dintel de las puertas. Y cuando el ángel de la muerte vino para matar a los primogénitos, el ángel de Jehová asaltó las casas de aquellos que estaban marcadas. En medio del desierto también ocurre algo especial. Cuando el pueblo es mordido por la serpiente, el Señor dice, mire, cualquiera que mire a la serpiente será curado. Ahora, ¿cuántos no creyeron que Dios, que el ángel de Jehová, se saltaría aquellas casas que estuvieran marcadas en los dinteles de las puertas? Los que no creyeron, simplemente sus primogénitos murieron. Los que no creyeron que al mirar a la serpiente no morirían, sino que al contrario, se sanarían del
mortal veneno con que la serpiente los había mordido, infectado, murieron. Y la Biblia dice en Juan que cualquiera que mire hacia la cruz de Jesús, dice, voy a compartir con ustedes este texto porque es un texto, a veces usamos solo Juan 3:16 y nos olvidamos de lo que nos dice el texto antes, que es también muy importante. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es realmente extraordinario, porque esa serpiente viene a ser figura de Cristo. Esa serpiente que se levantó en el desierto y que tal vez muchos de ellos no creyeron. Los que creyeron que mirando a la serpiente podían ser sanados y curados del mortal veneno con que habían sido infectados, fueron sanados, pero los que no murieron. Ahora bien, asimismo dice, así como Moisés en el desierto colocó, edificó, levantó esta serpiente para que ellos miraran, Cristo es levantado en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que usted y yo, al mirar hacia Cristo, nuestro pecado sea perdonado. La mordida mortal del pecado sea curada por la gracia redentora de Jesucristo. Y usted y yo alcanzamos salvación por haber mirado la cruz de Jesús. Aquí, en este texto, esa es también ese sentido protector de la gracia de Dios sobre ellos. Muestra que el juicio era para los que habían fracasado. Dice, márcalos, márcalos. Mire el texto de Ezequiel el 6, ¿no? Pon una señal, dice el 4 primero, pon una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Pon una marca sobre los que están en contra de todas estas cosas que están ocurriendo. Y el 6 dice, matad a viejos y jóvenes, y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel que sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Sobre los que tienen la marca, no los matarán. Entonces, había para estos que clamaban, había para estos que no actuaron frente a las abominaciones, había para ellos una esperanza. Algunos escritores dicen que tal vez la marca que se les puso era una letra hebrea, que es la letra T, que en ese momento se escribía y quedaba como una cruz. Sin meternos en cuestiones supersticiosas, pero podríamos señalar que era una muestra de lo que vendría más tarde en Cristo. Entonces, allí está, como dije antes, como había ocurrido en Egipto con la Pascua, como ocurre con nosotros al mirar la cruz de Jesús. Pero también en el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, dice que nos describe a los siervos de Dios siendo sellados en sus frentes. Pero también en Apocalipsis capítulo 13 se habla de una falsa marca que es
la marca del diablo, que identifica a los que le son fieles, a los que creen en el falso Mesías. Entonces, esta idea de esta marca viene también de los tiempos muy antiguos. Ustedes recordarán al leer la historia, a lo mejor, los esclavos eran marcados. Y era muy común que los que adoraban a ídolos se marcaran en su frente o en sus brazos o en alguna parte del cuerpo la marca de su ídolo. Nosotros no llevamos marcas físicas de Jesús. La palabra dice, yo escribiré mis leyes en su mente y corazón. Era ese remanente fiel, ese remanente que tenía su corazón entristecido, su corazón dolido, afligido, por causa de la abominación que los demás estaban cometiendo. Los hombres que gimen, dice. Cuando habla de gemir, habla de un corazón que está quebrantado, de un corazón que siente un dolor intenso por la destrucción que viene. Y eso es. Y ese es la tarea de este ser que lleva el tintero para marcar a los que eran hijos de Dios. Y los textos que siguen, ¿no es cierto? Ya leímos algunos, pero dicen el 7. Voy a leer la segunda parte del 6. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Y mataron en la ciudad. Dios les ordena a estos 6 varones que usen sus armas de juicio contra la ciudad sin ninguna razón para perdonar a nadie más, salvo a los que estaban marcados. Los demás debían morir. Ahora, la orden es, no se fijen si es hombre o si es mujer. No se obnubilen ante el encanto de una virgen, ni ante la ternura de un infante. No perdonen a ninguno. Por lo mismo entonces ellos comenzaron con los varones ancianos que estaban delante de él. Dios en su altar debía ser honrado, debía ser adorado, debía ser alabado. Sin embargo, allí fue donde más deshonraron y provocaron a Dios. Ahora, su santidad sería reivindicada. Contaminar la casa y llenar los atrios de muertos. Dios les había prometido que Él deshonraría los altares paganos en los lugares altos. ¿Qué
produce esto en Ezequiel? Fíjese que esto realmente produce dolor. Uno no puede estar tranquilo. Dice, aconteció que mientras ellos iban matando, quedé yo solo y me postré sobre mi rostro y clamé, ah, Señor, ¿destruirás a todo el resto de Israel al derramar tu furor sobre Jerusalén? Aunque el profeta había tenido la tarea, la misión de anunciar un juicio tan severo como el que estaba por ocurrir, cuando en su visión él ve que este juicio está llegando, está ocurriendo, lo hace sentir tan devastado que él dice, me postré, me postré en tierra. Y me postré en tierra para decirle, Dios, ten misericordia de tu remanente. No lo destruyas en tu furor, en tu furor. Pero dice los textos siguientes, ante este clamor del profeta, me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es demasiado grande, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad rebosa de perversidad, porque han dicho, ha abandonado el Señor la tierra y el Señor no ve. Así pues haré yo. Mis ojos no mirarán con piedad, no tendré compasión, los castigaré por su mala conducta. Y el personaje vestido de lino, que llevaba un tintero en su cintura, respondió, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Ante la pregunta de Ezequiel, ¿destruirás todo? Dios explica, lo haré porque la maldad de Israel y de Judá es demasiado grande. Toda la tierra está llena de sangre. La ciudad está llena de perversión. ¿Y por qué? Simplemente porque ellos han dicho que Dios ya no está y por lo tanto Dios ya no ve. Lo haré como ellos dicen. Lo haré. No veré y castigaré. Ahora, los ángeles responden ante Dios con diligencia absoluta. El varón que tenía el tintero vuelve y dice, está hecho. Porque, amigos, aunque el ojo de Jehová está en todo lugar y Dios lo ve todo, ellos deben responder ante Dios por su servicio. Y entonces Él le dice, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Están marcados el remanente. Sin duda, esto fue un aliciente, un estímulo para Ezequiel de que no todo Judá se había desviado de Dios. Este informe que este hombre trae, he hecho como me mandaste, en otras palabras, era, he marcado a todos, he marcado a todos, los justos, los que no se inclinaron ante las imágenes, los que no cometieron estas abominaciones,
han sido marcados. Por tanto, cuando los ángeles vengan castigando a todos los perversos, ellos serán librados. Amigos, si nosotros somos fieles a Dios, si nosotros vivimos en fidelidad ante Dios, tenga usted la certeza, si usted cree de todo corazón, dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Hoy, en este tiempo, en que también hay tanta maldad en el mundo, la promesa de Dios es que Él traerá libertad a aquel que deposita en Él su fe. Y por lo tanto, el ángel de la muerte, cuando llegue para castigar al mundo, usted y yo seremos pasados por alto, porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, porque hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, porque hemos aceptado a Jesús como el que perdona nuestros pecados, y por lo tanto alcanzamos perdón. Y cuando Él venga en las nubes, si estamos muertos, los sepulcros se abrirán y los muertos en Cristo resucitarán para ir al encuentro del Señor. Y los que aún estén serán transformados en un abrir y cerrar de ojos e irán al encuentro del Salvador en las nubes y vivirán con Él por los siglos de los siglos. Esperemos confiados el retorno del Señor, porque la retribución a un mundo pagano, a un mundo pecador, viene de parte ahora del juez justo, el Hijo de Dios. Seguiremos la próxima semana con el capítulo 10. Les invito a reflexionar, a pensar en esto. Relea este texto, relea estos capítulos en su casa. Vuelva a leerlos, vuelva a meditarlos, vuelva a escudriñarlos, porque así podrá entender mejor el mensaje de Dios para usted. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti en este día. Te rogamos que tu Espíritu Santo traiga paz y consuelo a nuestra vida. Y que tengamos la plena convicción que el día que tú regreses para enjuiciar a las naciones, tú nos llevarás contigo a la gloria eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo estudio de la palabra de Dios. Recuerde, relea los capítulos 1 al 9 que hemos leído hasta aquí. Y sin duda encontrará bendición para su vida. Que Dios les bendiga. Un gran abrazo. Bendiciones.